Alemania ha confirmado un cambio de tendencia que evidencia su agotamiento en la guerra: el éxodo de jóvenes ucranianos. Desde septiembre de 2025, tras la flexibilización de la ley marcial, el número de varones de entre 18 y 22 años que llegan al país alemán se ha multiplicado. Según el Ministerio del Interior germano, si a mediados de agosto entraban unas decenas por semana, en octubre lo hicieron entre 1.500 y 1.800 cada 7 días. La autorización firmada por Volodymyr Zelensky el 26 de agosto, que permite viajar al extranjero a los hombres menores de 23 años, ha abierto una nueva vía migratoria. La medida fue presentada como una forma de retener el vínculo de la juventud con Ucrania. Zelensky sostuvo que muchos padres enviaban a sus hijos al extranjero antes de cumplir 18 años para eludir la ley marcial. Su argumento era pedagógico: permitirles estudiar o trabajar fuera con la expectativa de que regresaran. Pero la decisión se ha convertido en un mecanismo de huida legal. Miles de jóvenes cruzan hacia Polonia, Eslovaquia o Hungría con destino a Alemania, Austria o los Países Bajos. Y aunque no están sujetos al reclutamiento, la edad mínima se redujo de 27 a 25 años en abril de 2024, muchos interpretan la norma como un respiro temporal antes de una nueva ola de movilizaciones. Desde 2022, Ucrania ha perdido a cientos de miles de hombres. Las bajas y la inmigración han vaciado regiones enteras. El Parlamento reconoció que unos 800.000 hombres viven ocultos para evitar el reclutamiento, trabajando sin registro y cambiando de domicilio frecuentemente. A esa cifra se suman los más de 6 millones de ucranianos que residen en la Unión Europea desde el inicio de la invasión. La apertura migratoria amplía esa diáspora y acelera la pérdida de capital humano eventualmente reclutable en el ejército de Ucrania. Alemania reconoce que el incremento es repentino. El Ministerio del Interior lo califica como una fase de aumento migratorio y evita vincularlo directamente con la evasión militar, aunque admite su correlación con la nueva norma. En la práctica, Europa está recibiendo a los hombres jóvenes que Ucrania ya no puede retener. Son trabajadores y estudiantes que ven el futuro fuera del país. El discurso de la resistencia heroica convive con una realidad mucho más perjudicial y mucho más gravosa: un ejército exhausto, una sociedad desmoralizada y una generación que prefiere marcharse del país antes que esperar una movilización inevitable. El desgaste interno de Ucrania es visible. El entusiasmo de los primeros meses ha desaparecido y la prolongación del conflicto, la corrupción y la falta de perspectivas han deteriorado la confianza pública. Las unidades militares necesitan reemplazar miles de efectivos cada trimestre y los vídeos de patrullas deteniendo a hombres en plena calle circulan a diario. Lo que fue cohesión nacional se ha convertido en tensión entre el Estado y la población civil. En el terreno demográfico, el fenómeno tiene consecuencias estructurales. Ucrania ya sufría un déficit poblacional antes de la guerra y ahora enfrenta un vacío generacional. Los jóvenes con más educación, sobre todo en las regiones occidentales del país, son los primeros en marcharse. La medida puede reducir la presión social a corto plazo, pero erosiona la base productiva y militar del país. La emigración de esta franja de edad representa una transferencia silenciosa de un recurso como es la población, que estaría en el futuro en este país, a otros de la Unión Europea. Zelensky insiste en que los jóvenes deben poder viajar para formarse, pero las migraciones provocadas por la guerra no se revierten. La historia europea demuestra que los exilios se transforman en asentamientos permanentes. Las comunidades ucranianas, consolidadas desde 2022, facilitan esa integración. Quien se va encuentra redes laborales, vivienda y estudios, y muy pocos volverán, y cada salida priva al país de profesionales, técnicos y estudiantes. La salida masiva refleja el límite del Estado ucraniano. La guerra, prolongada más allá de su capacidad material, ha convertido al gobierno en una estructura de supervivencia y la legitimidad de Zelensky, basada en la resistencia, se desgasta de modo visible.
Los casos de corrupción en el Ministerio de Defensa y las renuncias de altos funcionarios han minado su autoridad, y la pérdida de control sobre su población es un síntoma más del agotamiento nacional. Para Europa, el fenómeno representa un verdadero dilema. Alemania ya alberga más de 1 millón de refugiados ucranianos y enfrenta el impacto social y económico de la nueva ola. A diferencia de las llegadas de 2022, compuestas por mujeres y niños, ahora llegan varones jóvenes y cualificados, y su integración laboral será más fácil, pero su presencia altera la percepción pública del conflicto. En varios países europeos crece la pregunta: si los hombres en edad militar abandonan Ucrania, ¿por qué Europa sigue financiando su esfuerzo bélico? El flujo de jóvenes también pone de manifiesto la erosión de la moral ucraniana. El patriotismo inicial ha sido sustituido por el puro y duro instinto de conservación. Cada recluta sabe que la probabilidad de regresar con vida disminuye con cada día en el frente. En los barrios y aldeas del interior, las familias ocultan a sus hijos o los ayudan a escapar, y la sociedad ucraniana ha pasado del sacrificio colectivo a la evasión individual. Las consecuencias estratégicas son evidentes. Ningún país puede sostener una guerra de alta intensidad si pierde a su juventud. Las armas pueden ser reemplazadas, los hombres no. La crisis demográfica ucraniana es ya irreversible y la población activa disminuirá drásticamente en la próxima década, incluso si la guerra terminara mañana. Lo que está en juego no es solo la integridad territorial, también está en juego la supervivencia biológica y económica del Estado. Europa, al mismo tiempo, se convierte en refugio demográfico de una nación que se vacía. Alemania, Austria y los Países Bajos absorben a la juventud ucraniana mientras se declaran solidarios con Kiev, y esa contradicción es el reflejo de una política que sostiene la guerra al tiempo que acoge a quienes huyen de ella. El coste humano del conflicto se traslada de un país a otro. La apertura de fronteras para los menores de 23 años es también una maniobra política. Zelensky busca reducir la presión interna permitiendo una salida legal que evite protestas masivas. Cada joven que emigra es un potencial disidente menos, pero esta aparente solución agrava el problema de fondo, el colapso del tejido nacional. El gobierno gana tiempo, pero pierde el futuro. Los analistas alemanes prevén que el flujo se estabilizará con el invierno, aunque el daño demográfico y moral es permanente. Ucrania se enfrenta a la misma paradoja que muchos países en guerra han tenido en guerra prolongada. La defensa del territorio exige un sacrificio humano que el país ya no puede permitirse. Europa, al ofrecer refugio, sostiene indirectamente la desintegración demográfica de su protegido. El éxodo juvenil no responde solo al miedo al reclutamiento, obviamente, porque es también un gesto político, la renuncia a una guerra a la que ya nadie le ve horizonte. Quienes cruzan las fronteras huyen del enemigo ruso, sí, pero mucho más lo hacen de un sistema agotado que los reclama sin ofrecer un futuro a cambio. La guerra ha dejado de ser un proyecto nacional para Ucrania y se ha convertido en una carga social para beneficio de quienes están ganando dinero con ella. Kiev conserva la voluntad de luchar, pero no conserva quienes deben hacerlo porque sencillamente ya no quieren hacerlo. Cada tren que parte hacia Varsovia o hacia Berlín transporta algo más que emigrantes. Transporta la evidencia de que Ucrania ha alcanzado su límite humano y que la victoria o la derrota ya no dependen de la estrategia militar, sino solo de la demografía. Y ninguna nación puede sobrevivir cuando quienes tienen que defenderla deciden marcharse del país.